me siento un poco con resistencia a hablar, no porque no quiera hablar, sino porque tengo tanto por decir, que me siento como un reloj de arena con el embudo así en el medio. Así que me enraizo, me vuelvo presencia aquí ahora contigo y agradezco, claro, al abuelito fuego, Shántico, Huehueteotl, y a todos los elementos, claro, elementales, Pachamamita, a todos los guardianes visibles e invisibles, a ti y a mí por estar acá. No sé si vienes con la mente revoloteada con muchas ideas, así como yo. Yo siempre lo veo como un carro que está a millón, así que va a más de 200 por hora, y que le digas, frena, párate, relájate. Es como, no se puede, o sea, si metes el freno de mano, el carro va a hacer así, literalmente, ¿no? Entonces, ay, perdón. La, la. Bueno, errores técnicos. A ver cómo va esto. Que hasta lo pensé y dije, ¿será que pongo esa lucecita o no? Estaba más oscurita porque así me siento como con tanto acá que quiero como una madriguera, como una cuevita. Pero bueno, para que se entienda mejor el mensaje, no tiene nada que ver, pero bueno. A ver. Te decía que podemos hacer hasta así. Mover las manos, el cuello, los hombros, los omóplatos. Estirarnos. Soltar. ¿Por qué hago esto? Porque pudiera hacerlo antes y no grabarlo, pero sí quiero que lo hagas conmigo porque a veces no nos damos esos momentos en el día, en lo cotidiano. Así sea que estemos fregando, manejando, haciendo algo en la computadora, haciendo un pendiente. A veces lo necesitamos y estamos ahí todas tullidas, como dicen. Y sí, pues, sí es necesario. Como ya se está volviendo usual el abrir y el cerrar con una pregunta, quiero meterme de lleno así, changuitín, y preguntarnos qué sucede o qué ocurre cuando una familia pierde el ocupar su lugar y la sabiduría de tomar esos lugares. Y cuando digo una familia no hablo solo del núcleo, sino de más generaciones. Puede ser que los padres de una generación siguen tratando a sus hijos, aunque ya sean adultos, como niños. Puede ser que una vez que son abuelos, son abuelas, intentan volver a ejercer esa maternidad o esa paternidad a través de los nietos. Puede ser que las madres necesitamos elegir entre recibir ayuda o conservar nuestra autoridad. O cuando la vejez, la ancianez, ¿se dice ancianez? Pierde su función social y hasta su sacralidad, de eso vamos a hablar más adelante. O cuando una familia tiene, digamos, como miembros en cantidad, pero no tiene red, o no es una red realmente. Y por ahí viene el camión de la basura, ¿lo escuchas? La otra vez salí corriendo
¡Ay, la basura! Parte de lo en vivo, aunque no estamos en vivo, pero lo siento así y por eso no quiero como editarlo, sino que estés acá conmigo sentada. Trae tu infusión, tu cacaíto, tu vinito, inclusive, ¿por qué no? Yo tengo mi agüita acá. Hoy me tocó solo agüita y también es válido. Entonces me distraje con el camión, pero cuando hay una generación que está criando, y creo que hoy más que nunca estamos maternando y paternando también, pero hablando específico de las madres, estamos maternando muy aisladas, muy solas, muy exhaustas inclusive. Y tener que de alguna forma construir de una manera antinatural, no porque ya esté ahí desplegado, sino como que buscar que eso suceda cuando antes ya circulaba con muchísima naturalidad entre familias, entre casas, comunidades enteras, generaciones de cualquier edad. Pues eso tal vez ocurre, todo lo que decía antes y eso. Pero vamos a desglosarlo un poco más y vamos, valga la redundancia, a empezar por el principio. Y quiero empezar, o sea, ya empezamos con la pregunta, ¿no? Pero empezar con una anécdota o con una experiencia, digamos, una escena para que sea el abreboca o la antesala a muchas cosas que vamos a desglosar acá. Así que tenme paciencia, tal vez esto lo veas 2 veces o en 2 partes, o te tengas que servir otra copa de vino o hacer más cacaíto, porque la verdad es que es un tema o muchos temas, o un tema grande con muchos subtemas que venía desde hace meses, quizás hasta años, pero más específicamente desde hace meses queriendo hablar de esto y como que no le encontraba la forma, ¿no? Y hace poco sucedió algo que me movió un poco con mi hijo mayor y me recordó todo esto y dije, quizás ahora es el momento, como aprovecha el momentum y hazlo, ¿no? Y acá estoy. Y Munay, ese es nuestro hijo mayor, ahora tiene ya 5 años prácticamente, pero esta historia, esta escena que quiero que la imagines en tu cabeza, que la visualices con tu visión interna, tendría alrededor de 11 meses, ponle un año como mucho, y estaba viendo en unas tierras, como que salimos a ver unos terrenos y nos bajamos del carro. Yo andaba con mis padres y Munay, claramente, en ese momento solo éramos Munay y yo en ese sentido. Y nos bajamos a ver unas vacas, bueno, a ver el terreno, pero más específico, a mostrarle las vacas. Y mi madre lo tenía en sus brazos y había eso que limita en el terreno, que es como una red de púas, un alambre, un cableado de púas. E instintivamente lo que quería hacer Munay era agarrar esas púas. Y todo pasó muy rápido, literal fue cuestión de segundos, donde veo que mi madre quiere decirle el no, pero ni siquiera termina la palabra, se frena. Siento que recordó lo que había aprendido en Instagram, en las redes sociales, sobre no usar excesivamente esa palabra de no. Entonces entiendo que intentó sustituirlo con un mejor aquí, porque era lo que
había leído, ¿no? Y ya en anteriores ocasiones sí lo había hecho, que está, que es válido. A ver, ¿cómo le pongo? Esto no se trata de que es una falta de amor, ni de atención, ni que lo hizo de maldad, el no entender que era una emergencia o una alerta, un riesgo, pues que había un riesgo real y que ahí sí se necesitaba el no. Siento, y tal vez esta sea mi interpretación, no es por encasillarlo, pero intentar de alguna forma desmenuzarlo para que con esta escena empecemos a justo eso, ¿no? Como diseccionar o desmenuzar muchas cosas. Yo siento que era como un miedo, no solo en ese momento, sino en cada uno, pero en ese se vio más latente a equivocarse nuevamente, a traer esta información que es correcta, pero está sacada del contexto. O sea, era una abuela intentando aplicar un concepto, una herramienta, una metodología de crianza sin tener realmente integrado, sin haber vivido esa experiencia, sin tener el criterio, el discernimiento que sostiene justo esa herramienta o ese concepto, que en teoría de quien lo leyó, pues sí lo tiene, sea porque es su profesión o porque es madre y lo está aplicando en ese momento, ¿no? No como alguien desde lejos, desde afuera, que no entiende al 100% lo que está leyendo y lo intenta aplicar no con sus hijos, sino con sus nietos. Entonces, fue algo muy poderoso. Fue solo un segundo, apenas un segundo de entender, primero, que una herramienta puede ser eficaz, puede ser práctica, puede ser verdadera, y aún así puede ser peligrosa, porque justo la separas del contexto, del criterio, y depende también desde el lugar desde donde la aplicas. Entonces, el problema no es que mi madre hubiese aprendido, ¿no?, sobre ese concepto, ese tema de crianza respetuoso, si se puede decir así, entre comillas, sino que esa información estaba o le había llegado a ella, digamos, acompañada de tal vez miedo a decir algo incorrecto, miedo a repetir su propia maternidad, de volver a fallar. ¿Y por qué digo el miedo? Y creo que es algo que he visto con muchas madres de esas generaciones, que el tener acceso a toda esta información que también nosotras tenemos puede evocar en ellas no solo miedo, sino culpa, vergüenza. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando una generación completa de madres tiene acceso a esta información y descubre a través de sus propias hijas y de las redes sociales que muchas cosas que hizo, digamos que pudieron haberse hecho de otra manera? No vamos a decir mal, simplemente que se pudieron haber hecho de otra manera. Pues siento que puede evocar muchas emociones incómodas. Entonces lo dejo así como de food for thought. Y vamos con esta primera capa, donde la información no siempre es sabiduría, ni siquiera el conocimiento. Tenemos acceso todos, independientemente de la edad. Si estamos vivos en este momento, tenemos una cantidad increíble de información a la punta de nuestros dedos, literal. Pero eso no significa que tengamos más criterio, más discernimiento, ni que esa información la volquemos a la práctica, al día a día, y a que se vuelva sabiduría. O sea, estamos hablando de información de no solo de crianza, o sea, si lo desglosas, hay un neurodesarrollo, hay teoría del apego, hay psicología, hay límites respetuosos, inteligencia emocional, regulación, alimentación, obviamente lactancia, sueño infantil,
el desarrollo cerebral y todo el tema de los estudios de los efectos de la pantalla y de muchísimas otras cosas, claro, del trauma. Cuánta información ya no hay del trauma, de disciplinar sin ser violentos, de poner estos límites amorosos, y todo eso es válido, es hermoso, es necesario, pero esta información puede convertirse de alguna forma en algo rígido, en nuevas reglas rígidas, ¿no? O en esto, culpa, vergüenza, hipervigilancia, en perfeccionismo, en miedo a traumar al niño, a frustrarlo, miedo, como decía en la historia, a decir que no, a ejercer autoridad. E inclusive sí, puede haber una crítica constante entre generaciones. No solo por lo que ya acá se acarrea, sino porque llega todo esto nuevo, entre comillas, información, herramientas, metodologías, formas de ser, de hacer, de actuar, de criar. Y puede haber un choque muy grande, ¿no? Y mucha crítica, mucho juicio, mucho tener razón. Entonces, esta crianza actual, vamos a ponerle, ¿no? Sin criterio, puede ser simplemente una crianza vivida desde el miedo, temerosa. Estoy pensando en ese tema del no. Y claro, es importante dejar ese extremo de que a cada rato decirle que no. Cuidado, y no, eso no, y no, 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 no. Pierde su poder, pierde su peso. Entonces es devolverle ese poder y ese peso. No es eliminar el no, sobre todo para los escenarios, las situaciones donde se requiere, donde ya estamos hablando de algo de peligro, de amenaza, de alerta, ¿no? Entonces, inclusive hasta un límite no deja de ser respetuoso ni amoroso porque sea firme. Antes, e inclusive otras generaciones, entendían, y puede estar inclusive todavía en nuestra psique que arrastremos, sobre todo quizás los hombres, los padres, que el poner un límite es no hacerlo amoroso, no hacerlo con respeto, no tener paciencia. Puede ser hasta un poco violento de alguna forma, ¿no? Entonces es quitarnos esa percepción y ese límite, esa programación. Y toda esta información ayuda justo a eso. Pero la información en sí no sustituye ni el contexto, ni el discernimiento, ni el criterio, ni la presencia. La presencia, que es tan importante, y creo que por tantas generaciones no se ha tenido, y somos la primera que estamos intentando siquiera comprender qué es presencia, qué es ser presencia, qué es habitarme realmente, no solo en cuerpo, sino en el entorno, ¿no? Esa ecología de maternar, como le llamamos, y permitirnos a través de ella estar presentes, primero para nosotras mismas y luego para vivir la experiencia de maternar. Eso es algo, no sé si decirle revolucionario, pero porque es algo que tal vez ha estado antes, simplemente lo estamos viviendo ahora nosotras, o esta generación, entiendo yo. No todas, pero estamos en ese camino a adaptarnos, ¿no? A mirar con otros ojos, a tener otra perspectiva, a que se derrumben muchas ideas o creencias preconcebidas, sin satanizar el pasado, tampoco sin romantizarlo, claro. Pero bueno, volviendo al tema de la información, e inclusive hasta herramientas que se separan de esto que estamos hablando, de ese criterio, contexto o de su principio, se convierte en otra forma de rigidez. Entonces, con este ejemplo del no, de nuevo, no es prohibir la palabra no. No, es no usarla como si fuera una muletilla, como un ruido ahí constante. Podemos explicar, podemos redirigir, podemos acompañar, pero claramente en una situación de peligro es un no firme,
claro, inmediato para justamente proteger. Entonces, yo creo que toda esta información, sobre todo en las generaciones anteriores, que puede despertar, ¿no? Y aquí quiero ser muy, muy compasiva, porque la idea no es ni justificar invasiones, quizá es como comprender qué puede haber debajo, qué hay más allá. Ya con toda esta premisa que hemos hablado, con todas estas cosas que pueden evocar, pero vamos a ir como a ese movimiento interno, ¿no? O sea, ya hablamos de la culpa, pero ajá, ¿cómo se ve eso? O sea, quizás una madre, un padre también, pero vamos a hablar específicamente de las madres y de la generación de hija, madre, abuela, nieta. Tal vez hice todo mal. O sea, yo imagino que muchas madres eh, que ya son abuelas puedan haber pensado, o tal vez sigan pensando, wow, tal vez todo lo que hice estuvo mal. Cada vez que leo algo digo, yo no lo hice así, lo hice todo lo contrario, entonces siempre estuve mal. Tal vez hasta un poco de vergüenza de, ahora mi hija sabe cosas que yo nunca supe. Y eso puede entrar en una defensa, claro que sí, yo los crié y sobrevivieron, yo hacía esto y mira, tú saliste bien y todas estas frases que sabemos, ¿no? Sí puede haber un tema de, no sé cómo decirlo, como de pasar por arriba o de desautorización o de minimización o de crítica que hasta es como burla. Esta generación le exagera todo, ¿no? Ahora están criando niños de cristal. Eso también pasa y lo he visto, lo he escuchado en muchas historias. También puede haber un tema de compensación, de con mis nietos voy a hacer lo que no pude hacer con mis hijos. Tiene sus dos caras de la moneda eso, ¿no? También puede haber un perfeccionismo de ahora sí tengo que hacerlo bien. Y también, y este tema, esta emoción, yo creo que hasta otro episodio puede ser, porque lo podemos hacer un paralelismo muy interesante con la biología, con la ecología, pero el tema de la competencia a veces puede ser inconsciente, a veces puede ser consciente. Tengo amigas y conocidas y con gente que he hablado, inclusive que pueden ser hasta mis madres, y es increíble que ese tema de la competencia se repite, aunque ya sus hijos estén mayores, y tú dirías, bueno, ya no hay algo por qué competir o por qué sentir esa emoción o esa tensión o ese vínculo donde hay ese nivel de estrés, porque al final es un estrés, tú sentir que tienes que competir con tu hija o que tú como hija sientas que tu madre compite contigo de alguna de sus formas, ¿no? Como sea que se exprese eso. Es un estrés, entiendo yo. Y lo que te decía era eso, ¿no? Aún cuando ya los hijos, o sea, los nietos son grandes, y que esas mujeres sigan sintiendo que su madre, ya de otra generación, ya pasado los 60 y pico, 70 años, que sigue existiendo esa competencia muchas veces no dicha, muchas veces sutil o pasivo-agresiva, me parece algo que hay que hablar, que hay que hablarlo, que hay que ya dejar de negarlo, de ignorarlo, de solo decirlo en secreto como, bueno, sí, yo siento que mi mamá es todo de toda la vida, pero bueno, ya, así morirá. Es como, no es hablarlo para cambiarla, pero sí es hablarlo para que otras mujeres no sientan que están locas, ¿no? De que sí han vivido esto o lo viven todavía independientemente de su edad, y buscar formas de aceptarlo y de quizás que no nos afecte, ¿no? Pero bueno, eso es tela para cortar para otro momento. Inclusive tal vez no es una emoción, pero este tema de desplazamiento, donde quizás intentan reparar con los nietos la relación que en realidad necesita ser reparada con los hijos adultos.
Entonces como que una reparación desplazada, como, ay, perdón, como brincada del lugar. Entonces, esto ya es algo, no sé si decir mi humilde opinión, pero no es tan humilde porque sí creo que es así. Puedo estar equivocada, puede ser, pero sí es algo que tengo mucha convicción. Y es que los nietos, o sea, los hijos de tus hijos, no pueden convertirse en el lugar donde los abuelos intenten rehacer su maternidad o su paternidad. Y esto aplica no solo a tu madre y a tu padre, aplica a ti, aplica a mí, para cuando seamos abuelos y abuelas, porque ya somos los ancestros, ya somos las ancestras. Entonces quiero que veamos esta transmisión y todos estos temas, no solo como yo como hija, sino yo también como madre principalmente, y también teniendo en cuenta que seré abuela. Probablemente, muy probablemente. Entonces, yo creo que la reparación real, genuina, no consiste necesariamente en criar de nuevo a través del nieto, como decía, pero sí que yo pueda mirar a mi hijo, que ya es adulto, pero que sigue siendo mi hijo, y reconocer lo que ocurrió entre los dos y tener la capacidad, aunque incomode, de tener ciertas conversaciones para entonces desde allí yo poder ejercer mi rol no solo de abuela y de abuelo, sino seguir ejerciendo mi rol de madre o padre desde otro lugar, para poder sostener y apoyar a mi hijo que ya es adulto desde otro lugar. Ojo, o sea, todo esto que he dicho no quiere decir que, bueno, todos los abuelos son así y estoy describiendo a todos los abuelos del mundo, ni tampoco esto explica todas las conductas de todos los abuelos, no. Obviamente es una especie de entre testimonio, hipótesis, entre tema vincular, relacional, cultural. O sea, la idea es ayudarnos a mirar, a observar ciertos casos, porque siempre, o sea, estoy hablando de ejemplos que he vivido o que vivo o que sé que madres alrededor, tanto cercanas, amigas, conocidas, madres de la comunidad, vecinas, o historias que escuchas de madres cercanas o de amigas de madres, o sea, siempre se repite muchísimas cosas. Entonces, sí es ayudar a mirar estos casos sin, obviamente no vamos a reducir a todo es así, ni generalizar, ni entonces es que son malos, o estas personas o estos vínculos significa que tienen tendencias, no sé, narcisistas, o que no les importa, o entonces no te aman. No, no, no y no. O sea, es simplemente una práctica de observación, como decimos, pero también de abrir conversación a no solo observar, sino también a desmenuzar para poder poner en práctica ciertas cosas que, bueno, ya veremos más adelante. No sé si pique este episodio en dos, porque creo que va a ser un poco, no quiero decir largo, porque no es como hablar por hablar, sí son muchas cosas por abarcar para que no se tergiverse. Pero bueno, tampoco quiero sobreexplicar claramente. Es algo que también estoy trabajando, ¿no? Creo que ya he trabajado bastante eso, pero bueno, sí me encanta hablar, como creo que te habrás dado cuenta. Vamos a volver al tema del lugar, o digamos que es otra capa, ¿no? El problema del ocupar nuestro lugar. Y aquí me voy tal cual, tipo abuela, madre, hija. Claro está que el ser humano, pero hablando de la mujer, ocupa u ocupará simultáneamente varios lugares. O sea, tú y yo somos hijas, somos probablemente madres, si me estás escuchando, eres adulta, eres pareja quizás, o sea, eres esposa, quizás eres hermana, y bueno, y todo lo que sigue, ¿no? Sobrina, prima, eventualmente abuela. Entonces hay un montón de roles a ocupar y que no necesariamente
dejas de ocupar una vez los ocupas. O sea, es algo en simultáneo. Excepto, bueno, cuando eres abuela es cuando te toca, pero no es que tienes la barajita ahora de abuela y sueltas todas las otras. No, no, o sea, tienes todos estos roles. Entonces justo ahí aparece quizás el conflicto. Cuando alguien reconoce o se ve identificada únicamente con uno de esos roles, con uno de esos lugares. A ver, podemos poner... Uy, me sonó el dedo. Por ejemplo, una madre que sigue viendo a su hija únicamente como su hijita, su niñita, aunque ya la hija esté grande y tenga hijos. Esa madre no reconoce que esa hija ya es una adulta, que es una madre con sus propios hijos, con su propia familia, que es una madre principal, o sea, que ya no es ella, sino que pasa la batuta de alguna forma. Entonces, quizá esta hija, y estoy pensando como en varias historias y veo que es como un patrón, no estoy hablando solo de una persona que recuerda, es como un patrón donde esta hija puede sentir que tiene que, no sé decir someterse, suena un poco harsh la palabra, pero bueno, como someterse para recibir apoyo de esa madre y de muchas personas alrededor, pero hablemos de esa madre. Y entonces esa madre, que ella es abuela, confunde su experiencia, o sea, con lo que vivió, con autoridad. Esta es la autoridad final, porque yo lo viví. Y como tú sigues siendo la niña, de una forma como esa infantilización, entonces esta madre, que es una madre joven claramente, siente quizás que debe defender permanentemente su hogar y a veces, ojo, puede expresarlo, pero muchas veces tal vez no lo expresa, tal vez se lo calla, o tal vez explota después de mucho y luego siente culpa y entonces vuelve y se lo calla, entonces quizás se somatiza en el cuerpo, quizás lo expresa de otras formas o con otras personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Uno, que convertirte en madre no significa que dejas de ser hija. Pero ojo, sí significa que se va a transformar el lugar que estás ocupando frente a tus padres de una forma muy profunda y también al revés. Entonces, seguir siendo hija no significa que sigues siendo una niña, que eres menor de edad, que no puedes, que no sabes, o que inclusive no tengas tu derecho a aprender a equivocarte, a tener un apoyo detrás, sin que haya un juicio, una crítica, sin que te digan constantemente qué hacer, porque así tiene que ser, porque así yo lo hice, y así te crié, y así estás bien, y mírate. Y esto, claro, no significa, entonces la experiencia de la abuela no merece ser escuchada, no hay allí cosas por aprender. No, claro que sí. Claro que sí, o sea, necesitamos, y me estoy adelantando, me iba a adelantar con el tema de los ancianos y la sabiduría, le voy a decir más adelante, pero sí, esa abuela, y abuelo también, pero estamos hablando específicamente de abuela, ¿no? Y madre e hija, esa abuela necesita ser escuchada, merece ser escuchada, tiene sabiduría y medicina por compartir, pero al final el criterio, el discernimiento, el escoger que sí, que no y la responsabilidad final pertenece a los padres y a las madres, a esos hijos que ya son adultos. Entonces, la sabiduría realmente puede aconsejar o hasta ser testimonio vivo, pero no reemplaza. El control es el que intenta reemplazar o someter o quizás como pasar por arriba, ¿no? Y yo creo que el acompañar una hija adulta, hijos adultos, exige de alguna forma que haya una renuncia a seguir dirigiendo su vida, aunque suene un poco fuerte, pero es una realidad. O sea, el abuelo cambia de función. O sea, el padre o la madre
cambia de función, cambia de rol, pero sigue estando allí, sigue siendo una madre y un padre. Y no pierde importancia porque deje de decidir o de ser la madre y la padre y el padre, la padre principal de un núcleo familiar. No pierde esa importancia. Hay gran importancia, al contrario, cuando cumple la función que debe, cuando ejerce el rol que debe, desde el lugar y la intención correctas, digamos. Y aquí quiero correlacionarlo un poco con la naturaleza que somos. Y eso lo hablamos si estuviste en el círculo de junio, que fue muy precioso ver todos estos principios que permiten que la vida florezca, o digamos estas condiciones más que principios, condiciones. Y no es decir, bueno, la familia es un bosque y así tal cual, punto. No, o sea, no es que vamos a usar la naturaleza o la ecología, como ya hemos dicho, para demostrar que así debe ser una familia, así debe comportarse una mujer o un hombre o un núcleo y punto. Simplemente es, de nuevo, observar, formular preguntas, ver las correlaciones, ver cómo nos ayuda en nuestra propia historia, nuestro cuerpo, nuestro día a día, nuestra dinámica en los vínculos. Es observar primero, y siempre es la invitación a observar. Una de esas condiciones era que la vida florece cuando hay diversidad. Y aquí diversidad, quiero aclarar que no es cantidad. O sea, los sistemas, los ecosistemas, que están diversos, de alguna forma esas funciones, esa estabilidad, se demuestra mucho más que cuando hay un sistema como simplificado, ¿no? Yo sé que esto depende mucho de las especies, de los tipos del ecosistema, pero vamos a tratar de ponerlo conciso, simplificada esa idea, para entender de alguna forma cómo observarlo en una familia. O sea, una familia necesita esa diversidad de funciones. Ponle esta. Claro, todos debemos de cuidar y escuchar y jugar, pero hay alguien que siempre lleva una batuta, por ejemplo, la persona que transmite la memoria, o hay alguien que va a ayudar como de una forma más física o más material, hay alguien que siempre es el que está jugando o en risa o en chiste o como poniendo ese picante. Hay quien quizás no es nada de eso, pero sabe responder mejor en una emergencia, o están los que traen la perspectiva distinta a la mesa. Obviamente hay niños de diferentes edades y adultos también, adultos jóvenes, adultos mayores. O sea, hay algo que es multigeneracional, multidisciplinario inclusive, porque multifuncional, multitodo, multipasional, multidimensional. Cada quien trae algo a la mesa, cada quien ocupa su lugar sin perder esa individualidad, y eso es precioso porque esa diversidad familiar no debería consistir nada más en que hay muchas personas a nivel de cantidad. No, o sea, hay también diferentes capacidades, hay diferentes formas de contribuir, hay diferentes, como decíamos, generaciones. Entonces, otra condición, más que principio, como decíamos, es que la vida florece cuando hay circulación, cuando la información puede circular y los recursos, pues en general. Es como una simbiosis colaborativa consciente, como que un entramado de relaciones, de interacciones, de vínculos, y así, del mismo modo, una familia de alguna forma funcionaría, o hemos visto que funciona de una manera más coherente y sana así, pero no significa que vaya a funcionar así
por el simple hecho de estar cerca, o sea, cerca a nivel geográfico. Puedes vivir a 15 minutos, a 20 minutos, pueden inclusive hasta hablar por WhatsApp, estar ahí en una emergencia, un evento importante, un cumpleaños, una Navidad o lo que sea, y aún así, puede que no circule también el tema de la ayuda, el cuidado, el tiempo, la información, la escucha, la vulnerabilidad, ciertos recursos en general. Entonces es más como que existe la red a nivel de árbol genealógico, digamos, pero no necesariamente está la red en la vida cotidiana. Entonces, la proximidad no necesariamente es comunidad. Se necesita estar disponible para que se empiece a ver, digamos, como una comunidad. Disponibilidad tanto física, pero a veces, aunque no esté físicamente, puedes tener una disponibilidad emocional, una disponibilidad mental, o sea, una disponibilidad de otro tipo, una disponibilidad relacional en general. Ay, respiremos un poquito, porque yo sé que estos temas tocan muchos cables, inclusive para mí. Otra condición es que, y bueno, va de la mano con lo que hablamos ahorita, claro, pero que desaparezca alguna de sus partes, o sea, de lo que conforma esa red, de lo que hablábamos ahorita. O sea, cada quien ocupa su lugar, hay una individualidad, hay una cooperación, una interdependencia, y sabemos que somos un equipo, un sistema vivo, un ecosistema, sin dejar de ser uno mismo. Y cuando digo uno mismo, a veces incluye, y te voy a decir exactamente por qué lo estoy diciendo, el tema de la autonomía o de la autoridad, como quieras verlo. Hay muchas madres que me han dicho, no así tal cual, o sea, lo voy a condensar y a parafrasear, de que sienten que pueden aceptar la ayuda de otros, sobre todo de familiares cercanos, sobre todo de sus madres, sus padres, pero sentían que el precio que tenían que pagar era entregar la autoridad como madre. O entonces el otro lado donde, ok, conserva tu autoridad, tu poder. Y aquí de autoridad y poder no estamos hablando de algo como egocéntrico, algo como autoritario. Estamos hablando de esa autoridad y poder de, esta es mi familia, y junto con mi esposo o sea, las personas que conformamos este núcleo tenemos cierta cosmovisión, ¿no? Cierta filosofía, valores, preferencias, un montón de cosas que se engloban, y somos nosotros los guardianes, los custodios de eso. Y entonces sentir por el otro lado donde, ok, conservo eso, conservo esa autoridad o ese poder, pero entonces es criar casi como que sola, aislada. Y eso, de nuevo, creo que es un tema a que lo conversemos más. Si me estás escuchando, si estás acá conversando conmigo, que quisiera que realmente estemos aquí conversando, que no fuera un monólogo, pero sí te invito a eso, a que todas estas cosas las llevemos a la mesa. Primero quizás a desmenuzarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nosotras mismas, y luego ir de a poco compartiendo lo que vayamos sintiendo, pues tal vez con la pareja, tal vez con unas amigas, quizás con una pareja de amigos, o sea, con padres también, quizás con alguien en la escuela de nuestros hijos, hasta que de a poco sintamos que podamos tener la conversación incómoda con quienes debemos tener la conversación incómoda, ¿no? Pero sí creo que es importante que empiece a girar esa pelota, ¿no? A que esa bola de nieve empiece a hacerse. Y qué curioso que hablamos de bola de nieve en el círculo como tema de carga
Bueno, primero invisible, que luego se vuelve visible a nivel no solo doméstica, sino carga conciencial, como le llamamos. Y usábamos ese ejemplo de bola de nieve como algo, digamos, como negativo, por ponerle un término, una etiqueta. Y ahora estamos usando el mismo ejemplo, pero al revés. También pueden haber bolas de nieve de cosas buenas y de información, de charlas, de recursos, de conversaciones que tenemos que tener. Entonces, ¿qué estaba diciendo? de este tema de elegir entre pedir ayuda, obtener ayuda o conservar mi familia, mi autoridad, mi cosmovisión, y tener que elegir casi que estrictamente una u otra, como si no hay un camino, un tercer camino, un camino en el medio. Entonces, creo que ese aislamiento al que muchas veces caemos no es una libertad tampoco, no es como, bueno, ya elegí esto, entonces ya tengo este poder de nuevo sobre mi familia junto con mi pareja, con mi equipo. Pero más que libertad, a veces es como una supervivencia entre dos, donde una red entera cae o en una sola persona o en dos, donde el esposo o la pareja tampoco tiene que ser toda esa red. No es poner toda esa carga en que como madre no tengo red, entonces tengo a mi esposo. No, o sea, es que como pareja, como familia, todos necesitamos una red de muchas capas y multigeneracional, como decíamos. Entonces, ese estado de supervivencia, por eso nos lleva muchas veces a estar desgastadas, a estar desanimadas, desmotivadas, cansadas, exhaustas, tanto física como mental, como emocional, como espiritualmente. Pero también sí creo que esa red que solo te sostiene si tú renuncias a tu criterio, a tus estándares, a tu cosmovisión. No creo que sea una red sana o segura. Creo que hay una relación de poder, de control, de exigir una obediencia. Y eso no es solamente una ayuda, ¿no? Ahí hay algo que hay que quizás seguir preguntando y desmenuzando. Y para eso necesitamos pues tener estas conversaciones, no solo acá tú y yo, sino externarlas, ¿no? Y lo pienso y me llegan de verdad tantas mujeres a lo largo de estos años, desde que me convertí en madre, que sí recuerdo que se han tenido que tragar de alguna forma esa invasión para tener apoyo, o por el contrario, hemos tenido que soportar ese agotamiento para conservar pues esta autoridad, como decíamos. Y aquí quiero volver al tema de la carga, que es parte de una de las condiciones para que la vida florezca. Vemos constantemente en la naturaleza que somos que distribuye la carga, y que no por eso se borran los límites. O sea, en la biología hay cooperación, pero no significa que los organismos, que todos hagan lo mismo, ni tampoco desaparece como no sé, como ese límite o esa frontera entre ellos. Y quizás en una familia tampoco, o sea, en una red sana, coherente, segura, necesita haber intercambio, necesita haber esa cooperación, esos límites también, esa comunicación, en conjunto esa diferenciación de cada uno, cada quien ocupando su lugar, como decíamos, y quizás hasta la capacidad de reparar y claridad sobre el rol y sobre quién decide qué. Entonces fíjate qué loco como esa interdependencia no es
fusionémonos todos. No, o sea, hay cercanía, hay distribución, hay cooperación, hay reciprocidad, hay interdependencia, pero también hay diferenciación. Entonces, cada familia quizás sí necesitamos límites amorosos, límites firmes, pero que sean lo suficientemente, ¿qué sería? Vivos, como un decir, que se adaptan, pero que justo eso hace que se proteja, que se cuide y que se sostenga la relación, sin necesidad de romperse. Aquí pasamos a otra capa, y es que la humanidad como especie pues es de una crianza cooperativa. Hay, digamos, como una línea antropológica y evolutiva que de alguna forma entiende que la crianza es y debe ser y ha sido altamente cooperativa, como dijimos. O sea, tanto los bebés como los niños, inclusive hasta niños en teoría grandes, históricamente han recibido los cuidados, los recursos de todo tipo, el apoyo, y el que esté ahí, simplemente el que esté ahí presente, no solamente una madre o una madre y un padre. O sea, hay, como hablábamos ahorita, todo tipo de funciones, de roles, de generaciones. Hay abuelos y abuelas, tíos, tías, primos, los que tienen los hermanos, hasta otros miembros donde somos vecinos, pero casi que nos tratamos como primos o como hermanos. Las comadres, los compadres. O sea, es un cuidado realmente en red, realmente. O sea, claro, sí puede haber un debate a nivel de evidencia y a nivel de entender como que el alcance de esta crianza cooperativa históricamente. Pero aún así, yo creo que la importancia es muy clara, y lo vemos más que nada ahora cuando estamos tan aisladas, que la importancia de que hayan cuidadores adicionales es importante, y eso sí está cada vez más estudiado. No estoy diciendo que bueno, todas las culturas han criado igual, o porque simplemente hay una familia extensa significa que todas estaban bien y sanas y súper amorosas y perfectas. No estoy diciendo que antes, entre comillas, no es que no existieran ciertos, no sé, abusos o desigualdad o control, o que es ahora que las madres llevan una carga como fuera de proporción y antes no. O sea, yo creo que empezando que ese modelo, esa forma de maternar como una madre aislada, así como una islita, y que es prácticamente la encargada de los niños y del hogar, no representa realmente como que la forma humana, las formas de crianza. Pero quizás es agarrar esto y entender que esa arquitectura social en la que estamos sumergidas a veces es bastante deficiente, insuficiente, y de ahí quizás viene este tema del agotamiento, del sentirnos exhaustas, del sentirnos aisladas, no porque no somos capaces ni suficientes, sino porque estamos inmersas en toda una cultura, una sociedad, un sistema, ojo,
no es que somos víctimas del sistema, no es ir en contra de algo, es solo aceptar los hechos y desde ahí entonces tomar decisiones. Y creo que va de la mano con el tema de lo político, que podemos desglosarlo un poquito más adelante. Si no has visto el episodio de la maternidad como acto político, te recomiendo escucharlo porque es como una antesala a otro que vendrá luego, como una parte 2, digamos, y que va de la mano con todo esto que estamos hablando. O sea, al final la especie humana, el ser humano como especie, sobre todo cuando es bebé, o sea, necesita, y esto lo hemos hablado un montón y lo vemos y cada vez se habla más, es muy claro que el bebé humano demanda, y no solo el bebé, el niño pequeño, o sea, demanda muchísimo, o sea, es una inversión enorme de tiempo, de atención, de cuidado, de nutrición, de recursos de todo tipo. Entonces, esa exigencia, esa enorme inversión debe ser colectiva. O sea, no somos débiles por necesitar ayuda y por tener que pedirla, o sea, por permitirnos pedirla y recibirla. Entonces, digo mucho entonces, creo que es como que tratando de unir como que todas estas ideas. Creo que como madres necesitamos justo esa condición de que la vida circule para florecer, necesitamos que la carga vuelva a circular. No es aguántala mejor y sé una mamá más fuerte y chingona, porque es una carga imposible, es una carga que debe estar distribuida sin que eso conlleve a que tengamos que sacrificar o pagar un precio alto donde, bueno, si quieres distribuir la carga, entonces distribuye también tu autoridad, tu poder, tu filosofía, tu cosmovisión. Ustedes como familia dilúyanse para tener una red. No debe ser elegir uno u otra. Y todas estas cosas venían como en mi mente desde hace mucho y sobre todo se me aflora en los pospartos. Ya he tenido 3 y me doy cuenta, y justo hablando de todo esto, que la falta, o vamos a poner el bajo apoyo social, de red, y la soledad que muchas hemos experimentado, sobre todo en el posparto, justo va ligada a que haya un mayor riesgo de que haya síntomas, digamos, depresivos también durante el embarazo, pero eso también en el posparto específicamente. No significa decir, entonces si falta red, ya eso explica la depresión posparto. No, hay muchos factores, incluyendo que sabemos que es un gran crash, como le dicen, ese ¿cómo se dice crash? Hormonal, donde todo baja de golpe, y ese es uno de los factores, de los más relevantes, junto con la nutrición y claramente con tu sentirte segura, sentirte apoyada, sentir que puedes por lo menos por ese puerperio, por esos 40 días, que el posparto no solo dura 40 días, está ya más que hablado que dura mucho más, pero que por lo menos por esos primeros 40 días tú realmente puedas sentirte sostenida, apoyada, escuchada, realmente que todo tu enfoque pueda ir hacia tu bebé, hacia ti claro, pero hacia tu bebé, porque toda la vida pasando alrededor, todo tu entorno, todo lo que tiene que hacerse, ya está hecho, ya está servido, ya está sostenido. No solo por tu pareja, sino por la gente alrededor. No tienes que pensar en el hogar, en los platos, en la comida, en el niño, en buscar, en traer, en llevar, en esto, lo otro, entretener.
porque hay una red que te sostiene. Y yo sé que parece utópico porque yo creo que la mayoría de las mujeres, por lo menos hoy en día, de las madres en posparto no hemos vivido eso. Yo recuerdo sobre todo este último embarazo, este último posparto, sí me dio ese crash hormonal, y con él vino un poco de esta, no sé si llamarle depresión, era una mezcla de frustración, de duelo, de dolor, de aislamiento, de ansiedad. Estaba recién operada porque fue una cesárea después de 2 partos vaginales. Entonces claro que hay un duelo, ¿no? Hay muchas cosas emocionales por las que estaba pasando, y tener esa cría, ese recién nacido, que aunque digas, bueno, ya era el tercero, con cada nacimiento vuelves tú a nacer, a empezar de cero, a entender cosas, a ocupar otro lugar, porque ya no eres madre de 1 ni de 2, ya eres de 3. Entonces cada quien también tiene que ocupar su lugar, los hermanos, el padre, tú, y cargar con todo eso, con ese tema relacional, con ese tema emocional, la energía del entorno, y ni hablar de lo doméstico, de los niños. En ese momento, la segunda, o sea, nuestra nena tenía 1 año y medio, además del recién nacido, y este niño pequeño, porque realmente no es el mayor, seguía siendo un niño pequeño de casi 4 años, o sea, todavía tenía 3 y pico, cuando el más chiquito nació. Entonces todos estaban muy pequeños, honestamente. Uf. O sea, uf. Entre eso y todo lo que eso conlleva, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, físico, mental, emocional, espiritual. Pero entonces lo cotidiano, ¿no? Las necesidades cotidianas del hogar, de ellos, de ti, y no haber tenido una red como disponible en el día a día, en lo cotidiano. Mi esposo se iba en la mañana y volvía en la tarde noche, ya como justo en la rutina. A veces no lo lograba y llegaba en medio o hasta ya yo durmiéndolos, yo con todo un dolor en el cuerpo, y pues sí, en la mente y en el corazón, aunque suene medio poético. Fue muy duro, la verdad fue muy duro como ver esa realidad y decir, ¿dónde está la red? O sea, no niego que sí, mi suegra fue desde México hasta allá, hasta la isla, por solo 2 semanas, casi 2 semanas, y le agradezco profundamente porque no sé qué hubiese hecho sin ella, y con la cesárea y con ese dolor y con todo eso que estaba pasando. Claro, me ayudó hasta donde le permitía pues, su edad y sus capacidades. No era como, ya ella llegó y yo estaba siempre tirada, no es como, bueno, nos turnábamos la comida, yo estaba con los niños en el sofá, yo por muchos días dormí en el sofá con el bebé por el tema de la cesárea, porque nuestra cama era muy alta, y me dolía, wow, o sea, yo sentí mi cuerpo de una forma que no lo había sentido antes. Entonces te digo, tenía una mezcla de soledad, rabia, resentimiento, ansiedad, ese sentir que tenía que otra vez volver a salir de esa experiencia yo sola, ¿no? Como que sí, ok, estamos en el hoyo otra vez, y nada, y salir. Y digo yo sola porque al final mi esposo, entre el trabajo, o sea, no, entre el conectar primero él con sus emociones y el entender lo que estaba sintiendo, no siempre el esposo, la pareja, es ni puede ser, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, o sea, que sea lo genérico, pero a veces no puede serlo por el contexto, pues. Y en mi caso, pues fue así. Y
no se lo recuerdo y solo recuerdo que no habían había muchas manos, pero todas eran muy pequeñas. Como que no había en ese ecosistema suficientes manos adultas alrededor para sostener. Y no era en sí que no habían personas a mi alrededor, no es como ahora que, bueno, estoy en un país precioso que me ha acogido, que nos ha acogido, pero llegamos a un sitio donde casi no conocíamos a nadie, prácticamente a una sola persona. Entonces, no era la misma situación y aún así yo no sentía que realmente podía descansar en esas manos o en esos brazos o en esas personas. Y aquí caigo en algo quizá profundo, que es que la soledad materna no significa que no hayan personas. O sea, no es ausencia física, sino que a veces no tienes a nadie a quien acudir. O sí lo tienes, pero tienes que pagar un precio muy alto. Y qué fuerte eso, qué fuerte. Y definitivamente, a ver, en cuanto... Sí, esto van a ser 2 episodios, así que lo voy a, digamos, a parar acá